compartir una enseñanza muy importante, porque el corazón de Jesús es la vida para nosotros. Y quiero invitarlos a que vivamos esta experiencia. Vamos a descubrir la riqueza de esta teología del Sagrado Corazón de Jesús, que nos va a ayudar a vivir con más intensidad la espiritualidad de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Y quiero invitarlos a que hagamos una oración al iniciar esta enseñanza. Padre Celestial, Padre de amor, revístenos de la armadura de tu salvación. Coloca, Señor, el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el calzado de la paz, el escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios sobre nosotros. Que seamos sumergidos en tu santísimo corazón, en tu costado abierto, donde el enemigo no puede causarnos daño. Danos, Señor, la gracia de vivir esta enseñanza con todo el amor. Amén. Muy bien, hermanos, el corazón de Jesús. Primero vamos a mirar en las Sagradas Escrituras qué dice acerca del corazón. Según el Antiguo Testamento, el corazón es el órgano principal del ser humano. Representa el interior del hombre. Y en el Salmo 73, versículo 26, dice: mi corazón y mi carne, hablando precisamente de esa expresión de la interioridad. También el corazón de Jesús no solamente es la sede del amor, sino de todos los afectos. De allí que por eso en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, el Señor nos invita que con todos esos afectos lo amemos. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Ese es el Shema Israel, o escucha Israel, que el pueblo lo repetía continuamente. Pero hay algo que es fundamental que nosotros tengamos en cuenta cuando hablamos del corazón. Y es que en el corazón está la voluntad, está el intelecto, está el juicio. En la Biblia, allí está la personalidad y está el pensamiento. Entonces, según la palabra de Dios, no está en nuestra cabecita, sino en el corazón, la voluntad, el intelecto y el juicio. Entonces, allí en el corazón es de donde se dan los actos buenos o malos. De allí que recuerden ustedes que por eso es que el Señor dice que del corazón del hombre salen los malos actos. Es decir, no está afuera, está en el corazón la decisión de amar o no amar a Dios. Y veámoslo en Isaías capítulo 57, versículo 17. Por culpa de su codicia me irrité y les castigué. Escondí mi rostro pero en ellos, en su perversidad, siguieron los caminos de su corazón. Entonces aquí habla los caminos de su corazón en Isaías. Y en Mateo capítulo 9, versículo 4, dice: y Jesús, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces aquí queda claro que ahí es la sede de los juicios, la sede de los pensamientos, de la personalidad. Ahí se acepta o se rechaza a Dios. Pero también la palabra de Dios nos da otras instrucciones grandes de por qué es tan importante el corazón. El corazón es la morada del Espíritu Santo y de Cristo. En Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, dice: el amor de Dios ha sido derramado en los corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces es claro este texto sagrado. Y si ustedes miran en 2 Corintios capítulo 1, 22 y Gálatas 4, 6, también nos insiste que ahí habita Cristo, habita con toda su fuerza. Y en Efesios 3, 17, vamos a leer este texto sagrado: que Cristo por la fe habite en sus corazones. Entonces en el corazón de cada uno se juega la salvación.
Y quiero contarles, hermanos queridos, que hoy es muy poco que se habla de la teología del Sagrado Corazón. Yo comprendí un poco más la importancia del corazón a raíz de leer esto en la palabra de Dios, en los textos bíblicos. Cómo representa el interior, cómo allí se acepta o se rechaza a Dios. Y me impactó muchísimo. En alguna oportunidad conocí una mujer que había estado en un ritual satánico. Y entonces esta mujer contaba que bajo los efectos de la droga había ido a este lugar y entonces habían colocado una mujer en estado de desnudez y le ofrecían el corazón de esta joven a el maligno. Y entonces ella contaba que la joven que estaba ahí desnuda, ofrecida al maligno, hiciera una invocación pidiendo que el corazón le perteneciera al mal. Ella pegó un fuerte grito, decía así, y cuando se acercaron, en el corazón no había nada, había un vacío. Es como si le hubieran sacado el corazón. Ella dice que pues allí quedó muerta. De allí que nosotros a veces utilizamos esa frase, te amo de todo corazón, y esa es una expresión que debería ser solo para Dios. Nosotros tenemos el signo del corazón expresándolo solo como un signo de amor, pero es mucho más. Mire, el corazón traspasado de Cristo indica el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 12 versículo 10. Y recuerden, hermanos, que del corazón de Cristo, cuando el corazón de Cristo es traspasado, pues allí nace para nosotros todas las bendiciones. ¿Y cuáles son esas bendiciones que nacen del corazón traspasado de Cristo? Nace la iglesia, nace la Eucaristía, nace la misericordia, nace el perdón. De allí que nosotros, en los dos signos de lo que brotó allí, la sangre. La sangre indica la total donación de Jesús por amor a los hombres. Entonces, por lo tanto, hermanos, ahí está la prueba más grande del amor de Dios. Es decir, el corazón de Jesús nos muestra el amor incondicional de Él. El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí, dice Gálatas capítulo 2:20. Es decir, ahí está la muestra de todo el amor de Dios. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que a raíz de esa entrega total de Dios, fue como se dio la revelación a Santa María Alacoque. El Señor le expresa a ella de una manera muy bella, que a través de sus rayos, que tiene su Santísimo Corazón, que nosotros quizás tenemos los cuadritos en la casa del Sagrado Corazón, nosotros vemos que en el corazón hay unas llamas, pero ese corazón está cubierto por espinas. Y le dijo ella, el Señor Jesús, a Santa María Alacoque: su ardiente caridad son las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Es decir, esas llamas indican el amor ardiente de Dios. Pero como le dijo ella, son las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición en que anda la humanidad. Entonces esto no ha perdido ningún tipo de vigencia. Incluso si nosotros miramos desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo del 6 al 11, el Señor ya le expresaba el amor al pueblo. Y dice: si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió, no fue por ser ustedes más numerosos que los demás pueblos, son el más pequeño, sino por puro amor, por mantener el juramento que había hecho a sus padres. Os sacó de Egipto con mano fuerte y los rescató de la esclavitud del dominio del faraón. Entonces está indicando
puro, absoluto amor gratuito. Y eso es lo que quiere expresar el corazón de Jesús, que Dios me amó, que se entregó por mí y que de su corazón viene la salvación y viene todas las gracias que santifican y que nos pueden liberar de esa separación que tenemos con Él, del abismo de perdición, como le dijo a Santa María Alacoque. Pero también nos está hablando mucho para esta época que vivimos, porque esas llamas ardientes nos están hablando también de la caridad que debemos tener con nosotros, de construir lo que siempre nos predicó San Juan Pablo II, la civilización del amor. En un mundo de continuos conflictos, de división en el hogar, de desigualdades sociales, de indiferencia, de falta de misericordia, nos viene a hablar de ese amor. Entonces, miremos lo que bellamente nos dice el Papa Pío XII, porque él nos habló de la teología del amor. Dice que el Sagrado Corazón es el principal indicador del amor con que el Divino Redentor continuamente ama al Eterno Padre y a todos nosotros. Entonces miremos esto, que es el indicador con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres, porque a través de su entrega en la cruz, Él mostró la obediencia, esa obediencia y esa confianza amorosa en el Padre Celestial. Pero también, hermanos queridos, nosotros a través del signo del corazón de Jesús, recordemos que brotó el agua. El agua es signo del Espíritu Santo, pero también el agua en la Biblia es signo de felicidad y bendición. De allí que por eso, hermanos, adorar el corazón de Jesús es adorar una hoguera ardiente de amor por nosotros. En Juan, en el capítulo 15, versículo 9 dice, yo los amo a ustedes, como el Padre me ama a mí, permanezcan en el amor que les tengo. Entonces, hermanos, esto es de una riqueza incalculable que nosotros hoy no hemos valorado muchísimo. Entonces, hermanos, adorar el corazón de Jesús es recibir ese amor de Jesús que nos ilumina, que nos santifica, que nos renueva, que nos transforma, que nos purifica, que nos libera. Los exorcistas, hay muchos de ellos que recomiendan muchísimo la adoración de su Santísimo Corazón. Y es que el corazón de Jesús tiene una característica muy importante que nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y nos dice dos características muy importantes del corazón de Jesús. Nos dice que el corazón de Jesús es manso, el corazón de Jesús es humilde, el corazón de Jesús es paciente, el corazón de Jesús es sabio, el corazón de Jesús es santo. Y miren lo que en este texto que les he leído, que va desde Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Jesús comienza orando. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a gente sencilla. Mire, está Jesús orando y Él nos enseña a tener una continua comunicación con Dios, un constante encuentro con Dios. ¿Para qué? Para conocer los misterios y las verdades divinas. Y dice, has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Hermanos, después del Concilio Vaticano II,
muchas personas descuidaron todo lo que se había enseñado acerca del Santísimo Corazón. Y decían que esta devoción no tenía aplicación después del concilio, porque, bueno, hablar de tomar el yugo, de someterse a Cristo, eso se entendía que de pronto era como ir en contra de la libertad, que era un lenguaje, digamos, no adecuado para esta época donde el hombre se exalta la libertad. Y de una u otra manera, mire, los sabios y entendidos en la época de Jesús consideraban que su lenguaje era insignificante, que su misma persona era insignificante y se negaron a aceptarlo. Hoy también hay personas que pueden incluso considerar que mucha de la enseñanza de Jesús está superada. Y por eso ustedes notan que hay algunos que han querido cambiar la doctrina, el evangelio, dentro de los medios protestantes, y algunos quisieran que en el medio católico se cambiara mucha de la enseñanza que el mismo Jesús salió de sus santos labios. Dice, y se la ha revelado a gente sencilla. Es decir, los pequeños son los que abren el corazón y reconocen que no lo saben todo y que necesitan aprender y vivir lo que Jesús nos ha enseñado. Y comienza el texto sagrado a mostrar toda la autoridad recibida por Jesús. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Padre más que el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ustedes saben que Santa María Alacoque fue bendecida dentro de esa gente sencilla con esa revelación del Sagrado Corazón. Pero también también es bueno resaltar, hermanos, que el corazón de Jesús, también ya San Bernardo había hablado un poco de él, y San Juan Eudes. San Juan Eudes habla extensamente del Sagrado Corazón de Jesús y del Sagrado Corazón de María. Y es importante leerlos a ellos, y fueron personas con un corazón humilde y sencillo. Miren lo que le dijo Jesús a Santa María Alacoque. Si el exceso de mi amor me ha movido a ser tu maestro para enseñarte y formarte en mi manera y según mis designios, no puedo soportar las almas tibias y cobardes. Y si soy manso para sufrir tus flaquezas, no seré menos severo y exacto en corregir tus infidelidades. Pues esto que le reveló el Señor a Santa María Alacoque es lo que muchas personas han dicho, incluso sacerdotes o obispos, decirle a las personas, Dios lo perdona todo, Dios es misericordioso. Algunos llegan incluso a afirmar que prácticamente nadie se va a condenar, pero Dios, así como es misericordioso, recordemos que a Santa Faustina, porque del corazón de Jesús misericordioso brota la sangre y el agua, le dice el Señor a Santa Faustina, también le dice, aunque mi corazón es misericordioso, la justicia lo exige. ¿Y qué se exige? Pues que hay un pago y una consecuencia del pecado, y que el elegir el pecado es elegir ir en contra del corazón de Jesús. Por eso en este texto sagrado es importante tener en cuenta lo que dice del yugo. El yugo, que es la palabra de Dios como norma de vida, como guía de vida. Por eso es que le dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Cargad con mi yugo. Entonces, ese yugo es la palabra de Dios, que como norma y como guía, como orientación. Y pide el Señor docilidad. ¿Docilidad para qué? Para aceptar su autoridad, para aceptar la obediencia, porque la obediencia no es algo malo, es amar lo que Dios ama.
es querer lo que Dios quiere. Entonces esa docilidad es aceptar su autoridad, que no es un dominio, sino un beneficio para tener vida y vida en abundancia. Eso fue lo que Él nos dijo: vengan a mí, y Él es el que nos ofrece esa vida sobreabundante. Él es el único que la puede dar. Mire, en el pecado no hay dicha, en el pecado no hay alegría, en el pecado no hay felicidad. Todo ese discurso de muchas personas cuando dicen déjenme disfrutar la vida, y disfrutar la vida es lanzarse por el camino de la perdición, pues el fin va a ser de desgracia, el fin no va a ser de alegría. Y el evangelio, pues hermanos, está hecho para levantar, para edificar, no para aplastar a nadie. Por eso es que el Señor lo dice: porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Entonces, el buen Dios nos da un corazón, hermanos, manso y humilde. Y hoy necesitamos, en esta época donde todo está construido para el orgullo, para la vanidad, para la vanagloria, para el reconocimiento, para los aplausos, para siempre tener allá los cuadros donde seamos reconocidos, pues esto suena difícil. ¿Y qué le dijo el Señor a Santa Margarita? Solo el corazón humilde puede entrar en el sagrado corazón de Jesús, conversar con Él, amarle y ser amado de Él. Muchos de nuestros sufrimientos precisamente los tenemos por el orgullo, por la soberbia. ¿Cuántos dictadores, cuántos gobernantes, cuántas personas en empresas y lugares donde humillan, oprimen y hacen sufrir al pueblo? Pero todo esto es precisamente del rechazo a su santísimo corazón. Él es el que da un corazón manso y humilde. Y vean lo que nos pide el buen Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos hallen deleite en mis caminos. Eso es lo que quiere el buen Dios, que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él, que entreguemos nuestra vida a Él. Y es allí donde nosotros también, a través del corazón de Jesús, encontramos una enseñanza muy grande, la de la obediencia. A Santa Margarita Alacoque, él le habló de la importancia de obedecer los mandatos de Dios, de obedecer a la autoridad del Padre, incluso las autoridades civiles. Y vea lo que le dice él a Santa Margarita: no hagas nada sin permiso de los que te guían, a fin de que, contando con la autoridad de la obediencia, el demonio no puede engañarte, ya que no tiene poder sobre los obedientes. Y el demonio hoy se promueve la anarquía, un gobierno sin Dios, sin ley, sin nada. De hecho, la Biblia satánica, ¿qué es lo que dice? Dice: haz lo que te dé la gana, esa es la ley. Y las personas normalmente usan esa frase: déjeme, no se meta en mi vida, déjeme que yo haga lo que me dé la gana. Es decir, ahí cuando están expresando eso, están expresando ese mandato que lo tiene la Biblia satánica con Anton LaVey. Es decir, haz lo que te da la gana, esa es la ley. Ese es el mandamiento principal del satanismo. Y aquí le dice eso: no hagas nada sin la autoridad, sin guía. Incluso le critica o le expresa el Señor que no le agradan los ayunos y muchas penitencias que ella hace, si no están siempre orientadas a ser guiadas por Dios. Le dice que le agrada más la obediencia. Y esto también aparece en el diario de Santa Faustina. Le expresa la importancia de la obediencia espiritual. Y miren, hermanos, lo que dice el Papa Benedicto XVI. La adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado su expresión histórico-devocional, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios.
Es decir, nosotros no podemos prescindir de su santísimo corazón. No podemos prescindir de este simbolismo y de esta gracia tan importante que da el corazón de Jesús. Y miren, las gracias que da el corazón de Jesús son incontables, hermanos. Incontables. ¿Y qué es lo que dicen los santos? Que las almas fervorosas se elevan en perfección, le dijo a Santa Faustina, que daba esa gracia, que quien se entregara al Santísimo Corazón de Jesús iba a obtener esas gracias para crecer en la santidad. También le prometió que tendría paz en las familias, que allí se daría unidad. En un mundo que está dividiendo y destruyendo las familias, que habría esa paz, finalizarían esas discordias familiares, que seríamos consolados en las aflicciones, que seríamos curados emocionalmente. De allí que, por eso de ese corazón traspasado, es que por eso dice el Señor aquí, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es decir, cuando te sientes abatido, cuando te sientes afligido, cuando tienes cosas que parecen insoportables, que estás viviendo un duelo o alguna situación dolorosa, en el corazón de Jesús encontramos sanación, encontramos esa paz para nuestra alma, esa consolación divina que el buen Dios trae a nuestros corazones. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, consolación en la aflicción. También dice el buen Dios que en su corazón encontraremos refugio y amparo en la vida y a la hora de la muerte. Es decir, que no tendremos unas muertes trágicas, terribles, y sobre todo a la hora de la muerte seremos acompañados por un sacerdote. Nuestra alma se va a salvar por ese amor a su santísimo corazón, esa docilidad, esa mansedumbre y humildad. Miren ustedes cómo nosotros tenemos en la historia de la iglesia una persona que vivió esa experiencia muy importante de la devoción al Sagrado Corazón. Existe antes de eso una advocación de la Virgen que se llama Nuestra Señora de la Revelación. La historia es muy hermosa y voy a contársela porque tiene que ver con el corazón de Jesús. ¿Qué ha ocurrido? Hay un joven que se llama Bruno Corniola y entonces él vivió una infancia bien difícil porque su papá era alcohólico, era maltratador, vivieron mucha pobreza. Él crece y después de crecerse se casa, tiene 3 hijos y él va a la guerra española. Y allí en la guerra española conoce un protestante luterano y él era un católico mal formado, un católico de aquellos tibios que no se preocupan por las cosas de Dios. Y entonces ocurre algo que es trágico. Él se aparta y comienza a odiar el catolicismo y odiar al Papa. Y a odiar la enseñanza de las Sagradas Escrituras acerca de la Santísima Virgen María. Entonces, coge en su Biblia y toma un puñal y dice muerte al Papa. Y el deseo más grande que él tiene es que cuando él regrese a Italia, él desea matar al Papa. A la edad de 34 años está un día preparando unas enseñanzas en contra de la Asunción de la Virgen María, de su Inmaculada Concepción. Y entonces él está preparando eso y sus niños están allí jugando en el parque. Entonces él ya se había apartado incluso de la iglesia. Su esposa, que se llamaba Yolanda, era una mujer piadosa, una mujer orante. Ella, antes de que él se retirara totalmente de la iglesia,
le pidió que lo acompañara a la devoción de los 9 viernes, de comulgar y de hacer los 9 viernes, que ustedes saben que es un acto de reparación a las ofensas al Sagrado Corazón de Jesús, pero también tiene unas promesas de salvación bien grandes. Y él entonces se volvió adventista del séptimo día. Y entonces allí está preparando las enseñanzas, sus hijos están jugando, y uno tiene alrededor de 4 años, el otro alrededor de 7, el otro 12 años. No recuerdo exactamente las fechas, pero ellos están jugando. Y a eso de las 3:30 de la tarde, entonces él comienza a llamar, siempre llamaba a los niños a ver qué estaban haciendo, y ellos estaban jugando y le contestaban, pero se habían separado y el más pequeño estaba jugando. En el lugar donde ocurren los acontecimientos queda al frente de el lugar donde San Pablo fue decapitado, y allí el lugar de las 3 fuentes, porque se dice que cuando San Pablo fue decapitado, su cabeza rodó, y el lugar donde fue golpeando la tierra, de allí brotaron 3 fuentes de agua. Entonces él está al frente en un pequeño prado haciendo esto. ¿Y qué ocurre? Entonces el niño menor, él lo llama, y cuando lo llama, el niño no responde, pero lo ve que el niño está de rodillas y dice: bella señora, bella señora. Entonces él, pues, no le da importancia a eso, y regresa los otros niños. Y exactamente caen y dicen: bella señora, bella señora. Él trata de levantarlas y ve que los niños pesan, no los puede levantar, y dice: Dios, sálvanos. Y cuando dice Dios, sálvanos, se forma un rayo de luz que lo envuelve, y él ve como San Pablo, que de sus ojos se quita con una venda, como si él estuviera ciego, y Dios le da un conocimiento infuso, y la Virgen se le aparece vestida de verde, con la Biblia en las manos, y le expresa que gracias a eso que ha realizado, la práctica de los 9 viernes, Dios ha tenido misericordia con él y lo ha salvado. Y se expresa como Nuestra Señora de la Revelación, con la Biblia en manos. Este hombre comunista, este hombre ateo que quería matar al Papa, renuncia y se vuelve un católico ferviente, un predicador que no hace mucho murió. Y hermanos, él después de, a los 33 años, ocurre también unos fenómenos grandes, unas curaciones grandes allí en este pequeño santuario. Ustedes, si quieren investigar más, pueden buscarlo aquí, Nuestra Señora de la Revelación, y ahí está toda la historia de él. Incluso creo que hay hasta una película y un testimonio de él, pero es algo impresionante y es un ejemplo de lo que hace el Sagrado Corazón de Jesús. Y miren, hermanos, que les decía que los exorcistas dicen que el Sagrado Corazón de Jesús trae también abundantes bendiciones para combatir el demonio. Dice, ¿por qué pide el Sagrado Corazón, o por qué tiene abundantes bendiciones? Primero, porque da fuerza, la fuerza del amor para soportar el sufrimiento. El demonio muchas veces ataca a las personas, o en sus sufrimientos, en sus dolores, él quiere que renieguen, que se aparten de Dios. Y una persona que ama el corazón de Jesús, que se entrega, se consagra al corazón de Jesús, pues él le da esa fuerza para no renegar y para poder encontrar en el sufrimiento una fuente de salvación. También es un arma poderosa por lo que ya les decía, por la obediencia, que ya les expresaba lo que el Señor le dijo a Santa María Lacour. Y una cosa también importante, la recta intención, es decir, la limpieza, ser puro de corazón. El demonio
a los exorcistas les he expresado, y a muchos santos, que nos refugiemos en su costado abierto, en su santísimo corazón, porque el demonio no entra donde hay obediencia, no entra donde hay humildad, no puede tentar allí. Y es algo que nosotros necesitamos recuperar. También, hermanos, dice en esta época de todas las consecuencias que va a dejar esta pandemia mundial, dice: concederé abundantes bendiciones sobre las empresas, es decir, donde el hogar es consagrado a Dios. En los hogares da unidad, da fraternidad, da esa seguridad. Mire, ¿qué quiere decir consagrarse? Consagrarse es colocarse bajo la protección del amor de Dios, dejándonos amar y cuidar por Él. Por eso, alrededor de 19 países han sido consagrados a su sagrado corazón. Nuestro país ha sido uno de ellos. Y desde el momento en que se renunció a esa consagración, ha aumentado la espiral de violencia. Eso está en las mismas estadísticas donde se ha rechazado esa consagración. Entonces, cuando usted consagra su corazón a Dios y consagra su empresa, dice: derramaré abundantes bendiciones sobre las empresas. También dice que los pecadores hallarán misericordia y que las almas tibias se van a volver piadosas, que van a crecer más y más en esa gracia, en ese amor hacia Dios. Dice que bendecirá las casas en que la imagen sea expuesta y honrada. Dará a los sacerdotes la gracia de mover los corazones duros. Es decir, que cuando una parroquia se consagra al corazón de Jesús, cuando el sacerdote pide al corazón de Jesús por esas almas endurecidas, ellas van a lograr la conversión. Y los que propaguen la devoción al corazón de Jesús, su nombre será escrito en su corazón. No morirán en desgracia sin recibir los sacramentos. Todas estas bendiciones son incalculables. Ahora, hermanos, se está haciendo una película de Goya Producciones sobre todas las bendiciones del Santísimo Corazón de Jesús, porque en ellas encontramos curación, bendición, gracia. Y eso es lo que hemos hablado en esta enseñanza. El corazón de Jesús es un manantial de vida y de bendición para nosotros. Por eso quiero invitarlos a que hagamos oración y que hagamos en casa las letanías al corazón de Jesús y que hagamos una consagración a Él. Que consagremos nuestros hogares al corazón de Jesús y al corazón de la Santísima Madre de Dios. Quiero invitar los hermanos a que hagamos primero la consagración al corazón de Jesús de nuestro país y coloquemos la mano en nuestro corazón. Dulcísimo corazón de Jesús, somos tuyos y queremos serlos. Humildemente ante tu sagrada imagen, te consagramos nuestras personas, nuestra casa, nuestra familia, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Reina en nuestro hogar. Te entrego mi hogar, mi familia que te pertenece. No permitas que te sea arrebatada. Derrama amorosamente sobre nosotros todas las bendiciones que has prometido a los que veneran tu sagrada imagen. Enriquécenos con la paz en nuestra familia. Protege nuestros hogares del divorcio, de las divisiones. Compadécete de los que son ingratos, de los que se alejaron de ti. Ilumina a todos los que todavía no conocen las riquezas de tu amor. Atráelos con la suavidad de tu gracia.
Santifica, dulce Redentor nuestro, nuestra familia, para que acabando en paz la carrera de esta vida, pasemos a la mansión eterna de tu gloria. Amén. Ahora vamos a consagrar nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús. Aquí estamos como pueblo para, llenos de gratitud, darte gracias por todas las bondades, por la especial protección que nos has dispensado. Nos has protegido de grandes terremotos, maremotos, huracanes, desastres naturales. Y te damos gracias por tu inmenso amor. Nosotros, inspirados en el Espíritu de nuestra fe, hoy como pueblo hacemos voto explícito de consagrarte de nuevo a Colombia, a tu corazón adorable. Dígnate aceptar tu santísimo corazón como homenaje de amor y de gratitud. Acógenos bajo tu especial protección. Sed el inspirador de las leyes de nuestra patria, el defensor de las instituciones cristianas, para que gocemos de la paz. No permitas que nunca nos separaremos de ti, ni dejemos de reconocerlo oficialmente delante de los hombres, para que tú nos reconozcas ante tu Padre Celestial en los cielos. Bendice nuestro pueblo, bendice a nuestros presidentes, a los pastores de la iglesia, y acelerad el día del triunfo de tu Sagrado Corazón sobre todas las naciones, para la gloria de Dios Padre. Amén. El corazón de Jesús está unido al corazón de María, por eso aquí tenemos a Nuestra Señora Dolorosa. Recuerden que aparece con 7 espadas, porque son los pecados capitales que causan dolor en el corazón de la Virgen María. Y en el corazón de Jesús, por eso es que debemos hacer actos de reparación, ofrecerle nuestras labores diarias, con amor, los sufrimientos del día, del trabajo, nuestras enfermedades, y pues los actos de reparación, de ayuno, de penitencia. Y eso es lo que hacen los 7 viernes al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces nos vamos a consagrar ahora al corazón santísimo e inmaculado de ella. Virgen María, Madre tan amada, hoy consagramos de un modo especial a tu corazón inmaculado nuestra familia, nuestra patria, nuestra vida y el mundo entero. Con este acto te ofrecemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Guíanos por el camino que nos ha trazado Jesús, el camino del amor, de la bondad, de la santidad. Ayúdanos a huir del pecado, del mal, del egoísmo, de la impureza, de la violencia y de las drogas. Prometo confesarme con frecuencia y recibir a Jesús en mi corazón como el alimento espiritual de mi vida, a observar los mandamientos de Dios, a caminar por el camino del amor y de la pureza, a orar el Santo Rosario diariamente. Quiero ser testigo de unidad con gran amor, amando la Iglesia, al Papa, a los sacerdotes, y ofrecernos al servicio y a la misión del triunfo de tu corazón inmaculado en el mundo. Ratificamos esta consagración y renunciamos a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y nos entregamos a Jesucristo.
en presencia de toda la corte celestial, te consagramos las empresas, nuestras profesiones y trabajos diarios, todas nuestras acciones buenas, pasadas, presentes y futuras. Y te damos permiso, Madre de Dios, para que dispongas de nosotros y de todo lo que nos pertenece, según sea de tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. Dios los bendiga y que esta consagración y esta vivencia de esta espiritualidad del Sagrado Corazón produzca todas esas bendiciones en sus vidas. Amén.